Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy iniciamos el programa con una entrevista a Lenka Figueroa, directora del Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ustedes están promoviendo, ya se declaró en el 2011 un reglamento para la declaratoria y gestión de los paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación. Primero definamos qué es un paisaje cultural. Ok, sí, en efecto, en el año 2011, 26 de mayo, sale el Decreto Supremo 02 del 2011 del Ministerio de Cultura, el cual aprueba el reglamento para la declaratoria y gestión de los paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación. En este reglamento, efectivamente, sale una definición de paisaje cultural que tal cual a la letra se dice que los paisajes culturales representan la obra combinada de la naturaleza y el hombre, ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos. Entonces, el paisaje cultural, en efecto, comprende un territorio de diferentes extensiones y dentro de ese territorio hay manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial. ¿Qué objetivo tiene este reglamento? Tiene como primer objetivo normar la declaratoria de un paisaje cultural, identificar un paisaje cultural y poder declararlo, protegerlo como un bien cultural integrante del patrimonio de la nación. Un ejemplo, por decir, de paisaje cultural en este momento. Uno de ellos es el paisaje cultural de Nailam, que hemos hecho un proceso de declaratoria para que sea declarado como patrimonio cultural de la nación. Al ser el Valle declarado, del Colca. Perdón que le corte, al ser declarado estos paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación, ¿qué ventajas trae a la población aledaña? Involucra definitivamente, es como poner una marca, ¿no? Entonces, al tú proteger un bien y poner una marca, estás poniendo la marca del patrimonio cultural de la nación, le estás dando una categoría superior con la cual la población puede interrelacionar y trabajar diferentes aspectos sociales. ¿Qué aspectos, por ejemplo? Temas productivos, temas de protección misma del patrimonio, temas turísticos en algún momento. Entonces, definitivamente, el que un bien sea declarado patrimonio cultural de la nación te da muchas posibilidades ante diferentes instituciones, inclusive como comunidad misma también, porque recupera y revalora el tema de identidad. Ahora, ¿qué requisitos necesita este paisaje cultural para ser declarado como patrimonio cultural de la nación? El reglamento para la declaratoria de paisaje cultural como patrimonio cultural de la nación incluye una ficha técnica. Entonces, ¿qué dice esa ficha técnica? Un bien, para que tenga que ser declarado patrimonio cultural de la nación, tiene que contener ciertos puntos. ¿Cuáles? Primero tiene que tener las partes conceptuales mínimas, que son la descripción, el nombre, la accesibilidad, el nombre del bien, en caso del paisaje, ¿no? La accesibilidad, mapas, fotos, descripciones y definir cuál es la categoría de paisaje cultural. Después, la parte más importante, que es el tema de la caracterización y la sustentación de por qué esto es un paisaje cultural. Eso se sustenta definitivamente en temas de cuáles son las dinámicas territoriales, los usos y manejos del espacio, ¿no? Los sucesos históricos, ahí entra el tema diacrónico. ¿Qué quiere decir diacrónico? Un tema histórico, sucesos históricos. Los procesos de ocupación, ¿no? Y también tiene que tener las características físico-geográficas, ¿no? Que involucran a este espacio, que son elementos físicos, geográficos, pueden ser montañas, sapos, lagunas, ¿no? El entorno que se encuentra, los temas, aspectos físicos que modelan la calidad visual del espacio, y definitivamente cuál es el patrimonio cultural que se encuentra, con sitios arqueológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ha impulsado al Ministerio de Cultura para que justamente haga estas declaratorias de los paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación? Es el hecho de poder proteger el bien no solamente como un bien aislado, sino el bien dentro de un entorno, dentro de un espacio que ha sido modificado a través de dinámicas o sucesos históricos, como ya te menciono, y también que tienen mucha carga y antecedentes, temas simbólicos, ¿no? de apropiación de las personas hacia su espacio. Por ejemplo, Lenka, en este aspecto, en algunas comunidades y en algunas regiones del Perú tienen al lago como, digamos, una deidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué
con este tema de declaratoria y paisaje cultural a estas lagunas, por ejemplo, ya no van a necesitar que sean tocadas por el Estado, si es que en una posibilidad, por ejemplo, existe oro y sea por concesión de una minera, por ejemplo. Es que el tema no es definitivamente ese, ¿no? Esto pasa por el tema de las concesiones, que no me imagino que no es materia de este tema, pasa por un tema de ordenamiento del territorio, claro, zonificación económica y ecológica. Pero si en ese aspecto, el tema del paisaje cultural tiene un rol importante, porque permite a los gobiernos regionales identificar cuáles son sus áreas potenciales de patrimonio cultural. O sea, cuáles son las áreas que tienen mayor concentración de patrimonio cultural. Y ahí no se toca. No es que ahí no se toque, ahí se gestiona, se trabaja, se da prioridad en algunos temas. O sea, se tiene que ver cómo trabajar el asunto. No, tú no puedes declarar un bien y decir que por ser declarado, o sea, tienes que poder gestionarlo. Pero, o sea, ya, se declara este paisaje cultural como patrimonio cultural. Exacto. De la nación. Entonces tiene que ir de la mano con un plan de gestión. Con un plan de gestión que te permita ver cuáles van a ser los usos del espacio, cuáles va a ser la manera cómo se van a dar las diversas ocupaciones que hay en ese territorio que está siendo declarado. Y en ese aspecto, las estrategias de participación de la ciudadanía para la gestión justamente de estos paisajes culturales. Ese es un tema que estamos trabajando en este momento. Hemos sacado unos documentos que son los lineamientos y directrices para la gestión de los paisajes culturales. Estamos definitivamente, venimos haciendo una serie de talleres a nivel nacional en diferentes regiones del país, un poco no solamente mostrando lo que es una declaratoria de paisaje cultural y cuál es la importancia de esto y cómo se hace, sino también recogiendo cuál es el sentir de los actores involucrados en este tema cultural, para poder ir definiendo cuáles son los mecanismos, las metodologías de cómo gestionar el paisaje cultural. Como te comenté al principio, esta es una dirección muy nueva. En efecto, se inició en el año 2005, pero se ha institucionalizado en el año 2011, entonces, conjuntamente con el reglamento. Entonces, estamos en un proceso, ya hemos hecho una catalogación a nivel nacional. Tenemos 117 áreas potenciales de paisaje cultural identificadas, ¿no? Entonces, se ha hecho un trabajo a nivel nacional. Después a nivel macro-regional, o sea, hemos ido a cada una de las regiones, hemos hecho una identificación, y ahora estamos trabajando con ellos a nivel de talleres. Entonces a estas 117 áreas les toca su ficha técnica. Son áreas potenciales de paisaje cultural. Entonces, ¿qué significa? Que una vez que hagamos una revisión de esto, tendremos que identificar cuáles son las áreas que efectivamente cumplen con todas las características que requiere la ficha técnica para ser declaradas, ¿no? Ese trabajo se hace de dos maneras. ¿Cómo? De parte o de oficio. De parte es cuando aquellas asociaciones o sea el gobierno regional, o sea otras agrupaciones identifican un espacio como paisaje cultural y presentan la ficha técnica al ministerio. El ministerio, a través de nuestra dirección, revisa la ficha, hace una verificación de campo, hace las observaciones que corresponden, o en caso no, lo presenta para que sea declarado paisaje cultural. Y la de oficio es cuando nosotros vamos a hacerlo a través de la catalogación que hemos realizado. Cualquier poblador, por ejemplo, puede presentar su alternativa de, por ejemplo, yo quiero que se declare este lugar como paisaje cultural. Sí, puede presentarlo. ¿A dónde acude? Al Ministerio de Cultura. Pero el Ministerio de Cultura tiene solo la sede aquí en... Puede hacerlo a través de la Dirección Regional de Cultura de cada región, en efecto, sí. Pero entender que el hecho no es simplemente decir, bueno, a mí me parece que eso es un paisaje cultural y ya está. El paisaje cultural tiene diferentes características, ¿no? Entonces eso es lo que detalla la ficha. Nosotros estamos ahora trabajando en la posibilidad de poder armar un módulo a través de la página web del ministerio, en donde expliquemos vayamos explicando cómo es que se llena esta ficha, qué significa cada punto de la ficha, ¿no? Entonces, bien, vamos a seguir con más detalles. Si me permites, por favor, ir a una pausa porque estamos con el tiempo. Ya regresamos.